la organización no debe de estar por encima de la iglesia, sino que la organización debe facilitar las tareas de la iglesia. La organización debe de planear las actividades de la iglesia. Eso sí es válido, pero jamás la organización de la iglesia debe de estar por encima del organismo. Y el organismo debe de facilitar las tareas de la iglesia. Hay varias organizaciones en las diversas iglesias de los diferentes continentes del mundo. Y vamos a enfocarnos a la organización de la iglesia bajo la denominación presbiteriana, bajo la perspectiva presbiteriana. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño resumen de otro tipo de organización en otras denominaciones y en la Iglesia Católica Romana. En la Iglesia Católica Romana tenemos una organización vertical, una organización que se asemeja a aquella organización que tenía el Imperio Romano, donde el César era la máxima jerarquía, donde el emperador era la máxima jerarquía, y se llegó a profesar, a decir, a afirmar que el emperador era un dios. Se llegó a ese extremo, decir que el emperador era Dios, tenía características divinas. Y a partir de ahí tenemos una jerarquía descendente, pero vertical, donde la máxima autoridad es el emperador. Ahora, cuando estamos hablando de organización de la iglesia, necesariamente tenemos que hablar del gobierno de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia, en la Iglesia Católica Romana, estaba expresada en la actualidad y anteriormente por los papas como la máxima autoridad religiosa a nivel de la Iglesia Católica Romana mundial. Y algo también muy importante, en la actualidad Ciudad del Vaticano es un pequeño país donde la máxima autoridad civil es el Papa. El Papa históricamente surgió precisamente del obispo de Roma. Hay toda una historia, la historia de la iglesia misma, que va conduciendo a indicar y a fortalecer al obispo de Roma a través de la historia como el obispo más importante, y llega el momento en que el obispo de Roma se convierte en la autoridad religiosa más alta, en la jerarquía más alta. De hecho, la Iglesia Católica Romana indica que el Papa es el vicario de Cristo, que como cristianos evangélicos
no aceptamos de ninguna manera esa doctrina y se considera esta doctrina como una doctrina herética. El Papa no es el vicario de Cristo, ni el Papa se sienta en la cátedra de Moisés, en la cátedra de Moisés. Podemos decir que aquí tenemos una organización de tipo vertical. Perdón, me equivoqué, no es la cátedra de Moisés, es la cátedra de San Pedro, disculpen, es la cátedra de San Pedro, me equivoqué, no es la cátedra de Moisés, sino la cátedra de San Pedro, disculpen. Esa es una organización donde la enorme mayoría de los miembros de la Iglesia Católica Romana no participan en ninguna organización. Actualmente en la Iglesia Católica Romana, algunas personas que no tienen el grado de sacerdote o de obispo o de cardenal participan como diáconos en esa Iglesia Católica Romana y se les ha permitido en la actualidad ministrar los sacramentos, alguno de los sacramentos. De hecho, yo tengo un primo que es diácono de la Iglesia Católica Romana, donde lo que ellos le llaman la Eucaristía, él ministra la Eucaristía y no es ni obispo, ni cardenal, ni sacerdote, es una persona común y corriente desde el punto de vista religioso dentro de la estructura de la Iglesia Católica Romana. Pero también hay otro tipo de organización al interior de las diferentes denominaciones de la Iglesia Cristiana Evangélica. Y tenemos la organización episcopal, donde los obispos son aquellos que tienen jerarquía desde el punto de vista de administrar. Recuerden, el Rey de la Iglesia es nuestro Señor Jesucristo. El gobernante de la Iglesia, en su expresión teológica, es nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo, y a través de los hombres, ha delegado hasta cierto punto el gobierno de la Iglesia. Entonces tenemos el gobierno episcopal. Este gobierno episcopal lo practica la Iglesia metodista y la Iglesia luterana. También tenemos la forma de gobierno, ¿sí?, en donde participa la congregación de manera muy activa. Y esta organización congregacional, esta forma de gobierno se le llama congregacional, donde la congregación tiene una participación muy amplia. Vamos a ver ahora la organización de la Iglesia presbiteriana. Y de hecho se conoce como presbiteriana en el sentido de que el gobierno de la Iglesia, sabemos que el que gobierna la Iglesia es nuestro Señor Jesucristo, pero digámoslo así, le da la tarea a nuestro Señor Jesucristo para que los hombres gobiernen mediante
la palabra de Dios a la iglesia. Presbiteriana viene de la palabra presbútero. Y la palabra presbútero también se traduce como anciano o como obispo. Podemos decir en términos generales que un presbútero es un obispo y también como sinónimo es un anciano. Veamos lo que dice Pablo en cuanto a esta forma de organización en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Pablo, escritor inspirado por el Espíritu Santo, escribe así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, que el presbútero, que el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los ancianos de la iglesia presbiteriana, los ancianos obispos o, fíjense, es importante, presbúteros, forman lo que se llama la sesión. Ojo, los oficiales de la iglesia, es decir, los ancianos y los diáconos, conforman el consistorio. Normalmente, el consistorio lo identificamos por los ancianos. El consistorio está conformado por los ancianos. Sin embargo, en términos teológicos más puntuales, el consistorio está conformado por tanto ancianos como diáconos, y al conjunto de ancianos se le conoce como sesión. Prácticamente podemos decir que los ancianos son los que tienen el cargo de gobernar a la iglesia. Pero es muy importante entender que los ancianos deben de gobernar en servicio a la iglesia. Fíjense lo que estoy diciendo, esto es importantísimo. Los ancianos deben de gobernar en servicio a la iglesia. Es decir, el anciano es un servidor del Señor y de la iglesia, en el sentido de llevar a cabo sus tareas, sus trabajos, sirviendo al Señor
y sirviendo a los miembros de la iglesia. Normalmente en todas las iglesias presbiterianas se conoce como consistorio al conjunto de ancianos. Sin embargo, el conjunto de ancianos es la sesión. Normalmente nosotros no escuchamos en la iglesia presbiteriana que vamos a consultar con la sesión, sino con el consistorio. Y la gran cantidad de iglesias presbiterianas consideran la sesión como el consistorio, es decir, el conjunto de ancianos. Pero el consistorio, en palabra mucho más puntual, incluye no solamente a los ancianos, sino también a los diáconos, y tanto ancianos como diáconos tienen diferentes funciones. Ojo, el oficio es el mismo, ancianos y diáconos. Perdón, el oficio es diferente. Bueno, veamos. Entonces, el consistorio, en términos más prácticos, es el conjunto de oficiales. Y el conjunto de oficiales está formado por ancianos y diáconos. De hecho, entonces, estamos hablando de que la iglesia presbiteriana está organizada con un gobierno pastoral. ¿Cuál es este gobierno pastoral? El consistorio. De tal manera que al interior del consistorio también está el pastor. De hecho, los pastores son ancianos y forman parte del consistorio. Sin embargo, tenemos que aclarar que anteriormente, ahora ya no, anteriormente había ancianos gobernantes y ancianos docentes. El oficio era el mismo, anciano, pero la función era diferente. El anciano docente era aquel anciano que predicaba la palabra de Dios y enseñaba la palabra de Dios. El anciano gobernante era el que vigilaba que al interior de la iglesia se llevara a cabo la pura doctrina, las doctrinas verdaderas, las doctrinas bíblicas. De tal manera que el anciano gobernante estaba atento a que en la iglesia se profesara todas aquellas doctrinas verdaderas emanadas de la palabra de Dios, que surgen de la palabra de Dios y que son la palabra de Dios. Entonces teníamos el anciano gobernante que estaba preocupado por la grey, que vigilaba a la grey, que cuidaba de la grey. Y se tenía el anciano docente. Normalmente el pastor era el anciano docente, pero esto no quiere decir que los pastores también tuvieran actividades en la iglesia de gobernar bien la iglesia.
el pastor también tenía la responsabilidad y tiene la responsabilidad de que se estén profesando, se estén enseñando las doctrinas bíblicas. Recuerden que una doctrina es una enseñanza pedagógica afirmativa, una enseñanza pedagógica, una enseñanza que no solamente se entienda, sino que se lleve a cabo. Entonces teníamos los ancianos gobernantes y los ancianos docentes. En la actualidad, en la iglesia presbiteriana, de denominación presbiteriana, se habla de ancianos de iglesia. El término es anciano de iglesia para todos los ancianos. Ahora, es importante indicar lo siguiente. El nombre de iglesia presbiteriana, por primera ocasión, surge en Escocia, y Juan Knox, un discípulo de Juan Calvino, va a nombrar por primera ocasión iglesia presbiteriana, y Juan Knox habla de iglesia presbiteriana en razón a presbúteros, es decir, el gobierno de la iglesia presbiteriana está dada por los presbúteros. ¿Y quiénes son los presbúteros? Son los obispos. ¿Y quiénes son los obispos? Los ancianos. Esto es muy importante que entendamos. Ahora, los ancianos tienen la función y la responsabilidad enorme de enseñar la palabra de Dios de manera correcta. Y ya vimos todos los atributos, todas las características que requiere la persona para ser anciano, para ser un obispo, para ser un presbútero. Vemos que las exigencias son muchas. Y hay algo importante. El anciano, el diácono, es llamamiento de Dios para esa persona. Qué importante es esto, por favor, hermano. Fíjense, el anciano obedece al llamamiento que Dios le está haciendo a esa persona para que cumpla el oficio de anciano. Y este llamamiento de Dios se confirma cuando hay la reunión congregacional. Y ahí en esa reunión congregacional se confirma el llamamiento si la iglesia vota a favor de esa persona como anciano. De tal manera que la autoridad del anciano no deriva de la persona. Ah, pues porque es muy simpático, lo vamos a nombrar como anciano. Ah, porque es muy empático y conoce las necesidades, lo vamos a nombrar como anciano. Ah, porque es hijo del pastor, o porque diezma mucho, o porque participa en todas las actividades de la iglesia. No.
tanto el anciano como el diácono son llamados por el Señor, y la autoridad que tiene ese anciano y ese diácono no deriva de ninguna manera de la persona, sino del llamamiento que Dios le hace y la confirmación de este llamamiento dado por la iglesia. Voy a explicarme un poquito aquí. En la iglesia presbiteriana, normalmente cada año, bueno, en nuestra iglesia en Berit, se lleva a cabo la reunión congregacional ordinaria. En la reunión congregacional ordinaria participan todos los miembros de la iglesia en plena comunión. Al inicio de la reunión congregacional se hace un pase de lista con el objeto de iniciar esta reunión congregacional con cuando menos el 50% de los miembros en plena comunión de la iglesia. Si no se llega a ese número, se espera 10 minutos y después otros 10 minutos y se procede a la reunión congregacional. Si no se llegó al número requerido, sería una reunión congregacional extraordinaria y se lleva a cabo esta reunión congregacional. Y uno de los puntos que se tocan en esta reunión congregacional es precisamente el nombramiento de ancianos y diáconos. Y ahí se lleva a cabo la votación. Cuando el anciano o cuando el diácono obtiene el 50% de los votos más uno, se le instala como anciano o como diácono. Vamos a ponerlo en números muy sencillos. Vamos a suponer que en esa reunión congregacional están participando 120 miembros de la iglesia en plena comunión, presentes en la reunión congregacional, Se lleva a cabo la votación de cada uno de los candidatos al ancianato o cada uno de los candidatos para ser diácono. Si son 120 hermanos en plena comunión y ese anciano obtiene más de 60 votos, con que obtenga 61 votos, se confirma por medio de la congregación el llamamiento que Dios le hace a esa persona. Claro, si consigue 80 votos, si consigue 100 votos, obviamente se está confirmando el llamamiento que Dios le hace a esa persona para el oficio de anciano. Esto es muy importante que lo entendamos. No es el nombramiento, un nombramiento en razón a las características de amabilidad, es un hermano muy chistoso, es un hermano muy... No, la palabra de Dios nos da los atributos que debe de tener un anciano. Fíjense lo que nos dice. Para que sea anciano, debe de ser que este obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Fíjense, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de las personas de afuera, ¿sí? Que uno como anciano dé buen testimonio, no solamente al interior de la iglesia, sino con mis familiares, con mis vecinos, con mis amigos, etcétera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, vamos a ver también que los diáconos son aquellas personas que están al cuidado de las instalaciones de la iglesia y también se preocupan por las necesidades materiales de los miembros de la iglesia, de tal manera que están vigilando que la familia, si se encuentra en una situación extrema o en una situación difícil económica, y tanto el padre como la madre o los hijos, si ya son mayores y no están estudiando, sino que estaban trabajando y por algunas circunstancias difíciles perdieron su trabajo, aquí los diáconos deben de estar vigilantes de suministrarles cuando menos despensas para estas personas. Sabemos que con la pandemia, hermanos, muchos de aquellas personas que tenían ya sea su pequeño negocio, su micronegocio, algunos de ellos desafortunadamente los tuvieron que cerrar y ya no pudieron posteriormente abrirlos, sino que cerraron y quebraron y perdieron su fuente de ingresos. Pero también sabemos que hubo trabajadores de diversas industrias, de diversas actividades productivas, de diversas ramas productivas que perdieron su trabajo y que no han encontrado trabajo de manera inmediata o en el corto plazo. Maestras y maestros que perdieron también sus empleos a nivel de escuelas particulares, de escuelas, también en algunas escuelas oficiales. Todo esto ha configurado un escenario donde las necesidades materiales se incrementan, de tal manera que los diáconos tienen que estar atentos a las necesidades de aquellas personas que sufrieron esta situación de desempleo, de pérdida de sus negocios, etcétera. En la iglesia presbiteriana Berit hay lo que se llama la Comisión de Misericordia, integrada por los diáconos. Y esta comisión, integrada por algunos de los diáconos, es la que está vigilante de las necesidades materiales de aquellos miembros de la iglesia que perdieron su trabajo o alguna otra circunstancia los llevó a una situación económica difícil. Ahora, quiero hacer la siguiente aclaración.
en la iglesia presbiteriana Berit. Es una característica de Berit. Es una característica de esta iglesia presbiteriana. ¿Cuál es esta característica? Que los ancianos, así como los diáconos, una vez que son nombrados como ancianos o diáconos por la iglesia, una vez que se confirmó el llamamiento que el Señor les hizo, se despide nuestro hermano David Rodríguez. Una vez que se ha hecho el llamamiento una realidad, permanecen en la actividad estos ancianos y estos diáconos por 3 años. Vamos a suponer que en el 2021, en la reunión congregacional, la decisión de la iglesia confirmando el llamamiento de nuestro Señor va a dar por 3 años el oficio de anciano. Por 3 años el diaconado a estas personas. Después de esos 3 años, viene un año en el que salen, entre comillas, estos ancianos y estos diáconos. Un año de receso. Y una vez que cumplen este año de receso, pueden al siguiente año volver a participar como candidato al diaconado o como anciano por otros 3 años. ¿Cuál es el motivo, cuál es el objeto de que estén en funciones 3 años, un año de descanso, bueno, no de descanso, sino de recesión, y 3 años, y luego otro año, con el objeto de hacer énfasis en que el llamamiento es un llamamiento por el Señor y no es en sí por las características de la persona. Es decir, estamos confirmando que este llamamiento se lleva a cabo de manera continua, dejando un año de descanso, no de descanso, sino de en determinado momento de cierto, dejar las funciones durante un año. Bueno, dentro de la iglesia presbiteriana y del conjunto de la iglesia presbiteriana, hay otras organizaciones. Y las otras organizaciones son, por ejemplo, el presbiterio. Tenemos a las iglesias locales. Las iglesias locales con su consistorio. Y el presbiterio está conformado por un conjunto de iglesias locales. Normalmente, los presbiterios se conforman por iglesias locales geográficamente en ese lugar. No podríamos pensar, o sería, aunque sucede muy esporádicamente, un presbiterio en el cual concurran a ese presbiterio y formen parte de ese presbiterio iglesias que se encuentren en el norte del país e iglesias que se encuentren en el sur del país. Normalmente los presbiterios están conformados por iglesias locales que geográficamente están en ese lugar. Los presbiterios de ninguna manera, fíjense hermanos y hermanas, el presbiterio de ninguna manera
tiene la potestad de llegar a la iglesia local y decirle, esta va a ser tu plan de educación, estas materias o estos libros, estos temas. No, la iglesia local define el material de estudio para la escuela dominical, el material que se va a predicar, sabemos que es la Biblia, pero las predicaciones expositivas y doctrinales surgen de la decisión de la iglesia local. No es decisión del presbiterio definir cuáles serán las predicaciones. El manejo de las finanzas es decisión de la iglesia local. Sus actividades, sus organizaciones son decisiones de la iglesia local. Es muy distinto cuando la iglesia local pide la intervención, la participación del presbiterio. Fíjense, hermanos, hermanas, es muy diferente cuando la iglesia local solicita a el presbiterio su participación o su intervención. Mientras la iglesia local no solicite esta participación, esta intervención, el presbiterio no puede intervenir en las iglesias locales. Sin embargo, sí hay casos en que la iglesia local pide la intervención del presbiterio para ejercer disciplina, entre otras cosas, para esa iglesia local. Ahora, el presbiterio está conformado por los pastores de las iglesias locales que forman ese presbiterio y por un anciano de las iglesias locales. El presbiterio tiene mayor capacidad para llevar a cabo actividades de una mayor envergadura. Por ejemplo, una iglesia local difícilmente puede crear un seminario. En cambio, un presbiterio tiene posibilidades de formar, de crear una educación mucho más amplia que la educación de la escuela dominical. Es decir, el presbiterio tiene los recursos humanos, tiene los recursos financieros, tiene los recursos materiales, por ejemplo, para formar ya sea un instituto de educación cuando una iglesia local no lo hace. De tal forma que estamos hablando de un presbiterio que tiene funciones de corrección para otras iglesias y de educación que no puede llevar a cabo la iglesia local. El presbiterio puede formar seminarios porque tiene recursos humanos, los profesores, con los grados que se requieren, recursos materiales, recursos financieros, mismos que van a financiar ese centro educativo. Bueno, el conjunto de presbiterios van a dar lugar al sínodo. Y el conjunto de sínodos
van a dar lugar a la Asamblea General. Entonces, fíjense, tenemos iglesias locales, tenemos el presbiterio o los presbiterios, el conjunto de presbiterios forman un sínodo. Puede haber varios sínodos en el país, hay varios sínodos en el país, y el conjunto de sínodos del país conforman la Asamblea General. Ahora, esta organización y esta forma de gobierno están en el marco de nuestra Constitución y nos debemos, como disciplina, sujetarnos o obedecer el marco normativo que es el que nos permite llevar a cabo esta ordenada organización. Una iglesia que no se gobierna de manera correcta puede tener problemas, pero esto no debe de ser un factor determinante. Recuerden que una iglesia bien organizada cumple con sus tareas. Y así, por ejemplo, a nivel de iglesia local, podemos tener de varios departamentos, el departamento de educación cristiana, donde participan ancianos y diáconos o ancianos, el departamento de relaciones, el de humanas, el departamento de finanzas, el departamento de vida congregacional, el departamento que tiene que ver con los ministerios el ministerio de apoyo a las misiones. Entonces, el departamento de evangelismo y misiones, y esta estructura puede determinar y determina en muchas ocasiones una organización en la iglesia, y esta organización permite cumplir con las tareas que tiene la iglesia. Bueno, hasta ahí dejo esta lección 8, que es la organización de la iglesia. Voy a hacer algunas preguntas, si les parece. Vamos a ver las siguientes preguntas. Ahora, ¿a qué me estoy refiriendo? Dice, primera de estas asambleas de la iglesia local. Perdón, primero de estas organizaciones más amplias. Está compuesto por pastores y un representante de las iglesias locales de una región o zona geográfica. Este representante es un anciano. Tratan asuntos que afectan a las iglesias en común y realizan proyectos que sería imposible que una iglesia emprendiera sola. Se vigilan y se disciplinan mutuamente. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Al presbiterio, al consistorio, a los sínodos o a la constitución? A ver, hermano, repito. Primera de estas asambleas más amplias. Está compuesta por pastores y un representante que normalmente es un anciano de las iglesias locales de una región o zona geográfica. Tratan asuntos que afectan a las iglesias en común y realizan proyectos que sería imposible que una iglesia emprendiera estos proyectos sola. Se vigilan y se disciplinan mutuamente. Se refiere al presbiterio. Muy bien, Juan Carlos. Se refieren al presbiterio. A ver, son asambleas más generales o más amplias. Tratan con asuntos que afectan a todas las iglesias y con proyectos que se pueden realizar solamente a nivel muy amplio, como publicaciones, educación teológica o himnario. Se refiere a sínodos y asamblea general, al consistorio, a la constitución o al presbiterio. ¿A quién se refiere?
se refiere a la Asamblea General, muy bien, a sínodos y a la Asamblea General. Muy bien, Gamaliel Vivas, muy bien. Luego, fíjense, conjunto de ancianos y diáconos de una iglesia local. Es el consistorio, son los sínodos y Asamblea General, es la constitución o el presbiterio. ¿A quién se está refiriendo? Al consistorio. Muy bien. Bueno, yo creo que sí hay en esta ocasión más inquietud porque quizá alguna de las personas, alguno de los hermanos que está con nosotros no pertenezca a la denominación presbiteriana, sino a otra denominación y ella quisiera, o este hermano o hermana quisiera participar en razón a esta organización de la denominación a la que pertenece. No sé si tengan Si algún hay comentario. algún comentario o pregunta, solamente encienda su micrófono, por favor. ¿Lo cierro? No, que enciendan su micrófono. Las personas que tengan alguna pregunta o comentario lo pueden hacer. Dice nuestro hermano Juan Carlos Pérez que están bloqueados Ay, los... a ver, un momentito, por favor. Ahora. A ver, un momentito. Paco, tú estás silenciado, Paco. Sí, no entiendo qué pasó. Ya, ya ¿Ya? me pude, Ah, bueno. ya me reactivé. No sé, los otros hermanos no pueden, pero yo ya, Ya Tú se ya puede, te... hermano. ya, Ya se ya puede. pude, ya pudo Gamaliel, pero Juan A ver, Carlos, ¿no has podido?
Gamaliel, Irene también. Ya, Sí, hermano, ya está. Sí, parece, también el mío. ok. Ya. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario sobre lo que acabamos de expresar sobre la lección. parece que Quizá, no hay. quizá hay algún hermano o alguna hermana de otra denominación que nos pueda indicar sobre su organización de la iglesia en esta denominación. Bueno, Bueno, maestro, Irene, sí, buenas tardes. En mi caso, nosotros pertenecemos a una AR diferente a la Asamblea General, pero somos presbiterianos y tenemos consistorio también. Y yo tengo una pregunta. Hace poco un miembro del consistorio fue ordenado como pastor y entonces existe la duda si va a seguir siendo parte del consistorio o se le va a cesar porque ya está ordenado como pastor. En este caso, maestro, si me pudiera usted ayudar con alguna orientación, por favor. de hecho, el pastor es un presbítero, es un obispo, es un anciano y forma parte del consistorio. Y recuerden que al interior del consistorio se da votación y el peso de cada uno de los ancianos de este consistorio tiene el mismo peso. Entonces, el pastor sigue siendo parte del consistorio. Es verdad que el pastor es el que puede ser, digámoslo así, el líder del consistorio, pero hay que recordar que en la iglesia presbiteriana, al interior de su organización y al interior del consistorio, hay una votación con el mismo peso. Y también es importante indicar que el pastor es una persona líder y es una persona que en muchas ocasiones como líder se alimenta del punto de vista de, de los ancianos. Mencioné durante la exposición que el consistorio y en términos más estrictos, la sesión, que es el conjunto de los ancianos, es la pastoral de la iglesia. Es decir, es una pastoral colegiada. ¿Qué quiere decir colegiada? Del conjunto de ancianos. Y en el caso de Berit, esto no quiere decir que se lleve a cabo en otras iglesias presbiterianas. En el caso de Berit, el consistorio está conformado por los oficiales de la iglesia, de tal manera que las reuniones son reuniones de consistorio con ancianos y diáconos. Es verdad también que en ocasiones los diáconos se reúnen únicamente como junta de diáconos y en otras ocasiones los ancianos se reúnen como grupo de ancianos. Pero el pastor sigue siendo miembro del consistorio y sigue participando activamente en el consistorio, hermano. No tienen, ese es mi punto de vista, no tienen por qué darlo de baja en el consistorio, sino que al contrario, que él siga participando en el consistorio, porque Muchas forma, gracias. porque forma parte precisamente del consistorio, es anciano también, aparte reconocemos que es pastor con mayor cantidad de estudios y que va a ser el que dirija en muchas ocasiones, pero esto tampoco no quiere decir que al interior del consistorio el pastor se alimente de la opinión, del punto de vista de los ancianos. Y entonces podemos decir que el gobierno de la iglesia presbiteriana es un gobierno, ¿sí?, pastoral, en el sentido de que está formado
por un grupo de ancianos. Más que nada es pastoral, los que realmente el Señor delega el gobierno de la iglesia presbiteriana es el de los ancianos. Y el pastor forma parte de los ancianos, forma parte del gobierno de la iglesia. Muchas gracias, maestro, muy amable. Al Muchas contrario, para servirle, hermano. gracias. ¿Algún otro comentario? Pastor, Sí, Gamaliel. sí, Gamaliel. para reafirmar la pregunta de la hermana, en lo particular, el pastor puede dar dirección a los ancianos, pero ellos no pueden votar ya en una junta de ancianos. O sea, el pastor que fue nombrado, que dicen ustedes, él puede direccionar, como lo explicó el profesor, pero ya no puede votar en una reunión de consistorio. O sea, él puede dar dirección nada más, pero ya no puede votar. Esa es una recomendación y está en los manuales de procedimiento. Bueno, gracias. Sí, Gamaliel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, pero sí puede participar. Es importante que su participación como guía al interior del consistorio. Sí, no decirle, pastor, ya, por ser pastor, ya no va a participar en las reuniones de consistorio. Es muy importante la participación del pastor en el consistorio. Sí, ¿alguna otra pregunta, comentario? Bueno, para dentro de 8 días es la lección 9. La lección 9 se titula El compromiso del creyente. ¿Cuál compromiso del creyente para con la iglesia? Compromiso del creyente para con la iglesia. Recuerden que el texto que estamos llevando a cabo se titula Yo sé y estoy seguro, y es una introducción a la fe cristiana. Y el autor es el doctor Gerald Nanhines, que fue pastor de la iglesia Berit por más de 30 años, si no me equivoco, ¿verdad, Francis? Sí. Bueno, entonces, hermanos, nos vemos dentro de 8 días a las 11 de la mañana. Me dio mucho gusto saludarlos, me dio mucho gusto en estar en compañía con ustedes y que el Señor les bendiga y que el Señor esté con ustedes. Bendiciones para todas ustedes, para todos ustedes. Muchas Gracias. gracias, maestra. Al Igualmente. contrario, por sus atenciones. Nos vemos hasta Gracias. dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias. Bye. Adiós. Adiós, Gamaliel. Adiós, Vicky. Adiós, hermana Irene. Y adiós a Francis. Bye. Adiós, maestro. Adiós. Bye.